Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Candelabrum y La Copa. Esta es su noche, la noche de historias. En esta noche continuamos con el segundo ciclo dedicado a originales enviados por miembros del Club Historias. Candelabrum, la primera de las historias que les ofreceremos esta noche, es del escritor Julio Ángel Olivares Merino, de Jaén, autor de obras como Crepúsculo Vitae. Extraordinario relato, intenso, inquietante, el de Julio Ángel Olivares Merino, que dedica a Celestina Jiménez in memoriam. Desnudez, preciada y móvil, de un pétalo que cobija el sueño de rocío, es como el trance hipnótico del moribundo. Este se postra y sucumbe a la yerta gravidez del infortunio, pero aquel despierta y resucita en la humedad diamantina. El viento, sin embargo, no sopla siempre en la misma dirección. Y de la misma forma en que el pétalo es tersura salvaje, o el moribundo es ánime suspiro en extinción, el muerto consumado puede ser bello y el pétalo más candente mustiarse en desconsuelo. A veces, lo inmenso torna infinito y lo efímero éxtasis duradero. Los parajes bosquejados en un óleo, un mundo, bien podrían trascender los límites del marco para llegar a ser universo. Del mismo modo, la vida caduca halla, en ocasiones de privilegio, senderos hacia el siempre. Paole, ese niño de semblante moribundo que las lluvias de otoño empapan al atardecer, siente vértigo cuando su conciencia se fuga por unos instantes a los corredores de la mansión de muros marmóreos y ventanales pulcros. Cuando retorna al umbral de su ayer y vuelve a recorrer los espacios inertes, imaginando palpar los marcos de 1001 retratos, contemplando aquellas damas de belleza sedimentada en semblantes tristes, o caballeros de ceño fruncido que gesticulan y pretende romper el silencio a la luz de los relámpagos. En tales atmósferas de espejismo, atisba la sucesión de bóvedas y en los corredores siente las refulgencias de madrugada que erran a su vera, esas ánimas yertas que custodian su procesión en pos de la estancia idílica. En su vagar onírico, el niño presiente el mecer de las puertas al son del viento y le parece escuchar los murmullos de esas estatuas que presiden cada rincón en una penumbra
del gran laberinto. Paole sufre en el abandono de sus pesadillas. Los espasmos de escalofrío estancan el soberano fluir y engrosan la arquitectura de venas que toman relieve en su palidez hasta que la amalgama de memorias se precipita al abismo de aquella escalera de incontables peldaños, y él vuelve a sentir la presencia de la luna en el vacío, su candor macilento, plasmado en la pulcra tersura de sus atavíos, en la escarchada seda que humedece la melancolía de la lluvia. Entre las membranas viscosas del recuerdo, esas páginas delicadas que tornan ceniza cuando las yemas escurren por sus líneas difuminadas y que conforman el evangelio de reminiscencia, halla él un papiro incandescente, una sensación de apacibilidad que interioriza y plasma en las gélidas cavernas de su mente, hilando espasmos de emoción hasta la incorrupta, pero encurruñida pose de ese corazón olvidado, la urna fría, muerta, allí donde los sentimientos se habían apilado alguna vez ante el vuelo multicolor de las aves en estío o el fluir, el levitar del río en primavera. Placenteramente, antes de que el desasosiego y la pesadumbre que traen los cielos se apoderen nuevamente de él y entumezcan aún más sus miembros, Paole abre la puerta a aquella estancia. Después, temeroso, la entorna, pero en el trance ve la luz. Inconscientemente parpadea y sus pupilas serias dejan de atisbar por unos momentos. Entonces trenza la visión en seda de su consciente y vuelve a notar que sus pies descalzos se topan con las muñecas de porcelana, mudas, de semblante descascarillado y mirada sibilina. Vastos habían sido siempre los dominios de claridad acunados en aquel aposento de infancia. Recuerda la fragancia a madera de roble, el escritorio y la cómoda, aquel espejo biselado y los candelabros de plata, el lecho ensombrecido por los élitros de dosel, las sábanas que parecían hervir cada amanecer con la caricia de la luminosidad, adormecidas en una penumbra dócil al atardecer, y su cuerpo, desnuda a veces bajo los torrentes de seda. En su adoración, cuando soñaba con volar hasta el páramo y contemplar el valle en el esplendor del alba, o en danza frágil, espectralmente enfundado en un camisón de seda frente al espejo. Paole adoraba contemplar la desnudez de su torso e imaginaba crisantemos crecidos en él, pero en el reflejo otros brazos, escuálidos e irreales, se enroscaban a su ser, y podía ver entonces aquellas garras de buitre hendidas en su pecho, drenando su pálpito, al tiempo que una faz sin expresión, una llama de tiniebla con ojos sin vida, como cardenales rosados, como máculas de sangre, se aproximaba a su garganta y licuaba el pavor, ensalivando su cuello densamente, punzando después para libar torpemente, como el animal sediento abreva en el alma irregular de un charco casi evaporado. Después del abrazo en la penumbra, sobrevenía la languidez extrema, el anhelo de tenderse sobre la seda, los espasmos, el hervor de sus yemas y visiones de luciérnagas rotando en derredor de su ser, descendiendo ocasionalmente, revelándose como sanguijuelas que horadaban su pecho y hacían fluir
aquel frío apego a su interior. Cuando aquel estío sintió el veneno apático del inminente otoño en sus venas, cuando los días comenzaron a menguar, arribaron las tinieblas, y en ellas la altivez prematura de Paole mustió, a la vez que su tez, otrora cálidamente morena, como cenizas de papel, palideció de repente, como si el jubón de neblina que comenzaron a traer las ventiscas cada atardecer se hubiese convertido en su sempiterno sudario. Recuerda los semblantes afilados de un padre vestido en luto, circunspecto, dando la espalda a sus súplicas cada vez que pedía en tono enfermizo un solo sorbo de aquel vino añejo. Y aquella madre, encorvada en los rincones del gran salón, o retrepada sobre el piano, encadenando melodías de nostálgica despedida. Ellos, los que habían estado siempre a su vera, espantaban ahora sus ojos a su paso. Temblaban ante su silueta y se contagiaron del desdén y crueldad de las almas en pena del otoño, esas que se llevan el abrigo de los bosques y forman aquelarres de hojarasca que finalmente vuelan a los océanos enradecidos. Evoca los últimos atardeceres de agonía, su vagar por el laberinto en busca de miradas que albergasen la esperanza a su vera, el vacío, el firmamento entenebrecido y aquella horrenda silueta vigía en cada ventanal, mientras en la oscuridad se tejía majestuosamente la caída de los niños querubines de nieve. Entonces, cuando el invierno vistió su sudario, Paole dejó de errar por la intemperie de la mansión y nunca más pudo danzar frente al espejo de su estancia. En el atardecer más yerto de su existencia, alguien mesó sus cabellos y, entrelazando dedos de cera a los de sus manos, lo llevó hasta el lecho para tenderlo sobre el reflejo de luna. Ese alguien reculó después hacia las sombras del aposento y se sentó junto al escritorio, mascullando preces, hiriendo melancólicamente el violín dorado. Ese alguien queda en aquella silla de terciopelo ensombrecido. La penumbra la bautizó con sensaciones y presentimientos de pavor. Pero Ionaska, aquella hermana de ojos lacrimosos y suspiros continuados, no abandonó la estancia. Inmóvil, sintiendo las últimas caricias nostálgicas de la seda del lecho, Paole vislumbró crisálidas que hipnotizaban la agonía de su mirada ausente, entre el plañido de campanas distantes y la melodía del violín. Cuando retornó la tétrica silueta al ventanal y posó sus yemas húmedas sobre el cristal, Ionaska prosiguió martirizando el mástil del instrumento, pidiendo en su interior que la ventisca de notas apesadumbradas acudiesen al vidrio. Aquel sentimiento, tornado musicalidad, palpó cada diamante del ventanal, sumiéndolo en un temblor pausado, y fue entonces cuando Ionaska vislumbró la incandescencia furiosa de dos pupilas en la neblina del exterior. Después, entre el batir de alas densas, huyó el sediento. Ella dio fin a su melodía
y Paole concilió por fin el sueño. Paole. Ven, Paole. Paole. En aquel letargo escuchó la voz perdida del ente que le llamaba a su vera, escarbando en el cieno una fosa oval, invitándole a tenderse en ella con una sonrisa ardiente, vistosos sus colmillos de chacal. Al despertar, los días de tormenta y extinción acudieron a su inspirar. Paole los fue consumiendo en inercia irrevocable, consciente de su inminente deceso, mientras Yonaska advertía que el yacente ya no proyectaba sombras sobre las sábanas, ni arrugaba la seda del lecho, como si su cuerpo ya no tuviese gravidez. Pero aún latía en espasmos lerdos la vida en aquel pecho helado. De aquellos últimos atardeceres de relámpagos fugaces, recuerda el tacto ajeno y álgido de quienes palpaban su frente, aquella sensación de acompañada soledad, los semblantes demacrados y la mirada agudiza, recelosa, de quienes no atendían a sus gemidos, aquellos que imaginaban el expirar en cada suspiro de su agonía, mientras aplicaban ungüento sobre su torso, impregnaban sus yemas en la sudoración del delirio, o mojaban sus labios en aquellos brebajes hirvientes que despertaban la mortecina pose de su lengua. De todo ello, de todas las remembranzas, la más escalofriante, el paladeo constante de arena húmeda, regusto premonitorio de la densa sábana que cubrió su yacer a la postre, y el rostro afligido de la hermana, en cuyas pupilas tremulantes se suspiraba el adiós cada vez que, al alba, ella tendía frente a los labios agrietados del moribundo aquel pequeño espejo para vivir esperanzada en que su vaho se acumularía allí día tras día. En aquel vidrio, Paole vislumbró la máscara demacrada de su ser, cuando los días nacían en placentas de firmamentos grises, hasta que, finalmente, la claridad de la estancia degeneró, tornando luminosidad herrumbrosa y desembocando en la más absoluta oscuridad. Justo aquel atardecer en el que Yonaska quedó dormida frente a su lecho, arrullada por el terciopelo de aquel sillón, dejando huérfanos e indefensos al violín dorado y al agonizante Paole. El ventanal se abrió al espanto poco después de la medianoche. Aquella presencia, vestida en un sudario grisáceo de pliegues ceñidos a su cadavérica delimitación, aquel espectro que había huido de la intimidad de la estancia cuando las sinfonías del violín habían hilado un regazo maternal para guarecer a Paole y protegerlo del escalofrío, fluyó hasta el interior, absorbiendo la lobreguez de las sombras de penumbra e instaurando una oscuridad de denso tapiz. Deshojadas las melodías del violín en el silencio, ni tan siquiera recordadas aquellas voces de arcoíris, y prietos en un sueño profundo, traicionado los párpados de Yonaska, el vampiro de semblante ambarino vagó entre las telarañas de penumbra,
suspirando al unísono, con el corazón de la luna y el aullido de lobos en la distancia. Se desvistió de su sudario y con él cubrió la pose marmórea de la dormida, apresándola junto a su violín en una burbuja de seda hedionda. Al instante, la muchacha se deslizó a abismos aún más profundos y recónditos de su sopor. Entonces, aquella desnudez pálida, entre toses y sollozos, se aproximó al lecho y, tras abalanzarse súbitamente sobre Paole, como lobo que salta sobre su presa, hendió sus colmillos romos, mordiendo fieramente su cuello, al tiempo que sujetaba con sus garras esmaltadas en la neblina los brazos de la víctima. Paole sintió entonces la trinidad de emociones, un ardor de pasión, cierta desazón de incertidumbre y el más gélido espanto. Después vislumbró miles de senderos en un horizonte nevado. Al instante comprendió que retrocedería pisando las huellas ya marcadas. El trayecto fue fugaz en brazos del visitante. En la última posta, libado el postrero sorbo de sangre, su corazón dejó de latir. Entonces, mientras cerraba los ojos para siempre, escuchó aquel otro pálpito de condenación que fue entornando gradualmente su boca para silabear el espiral. El vampiro se incorporó y, clavando la corva uña de su índice en su palma derecha, horadó con escrúpulo hasta dejar manar lerdamente aquellas gotas de sangre espesa. El fluido salpicó los labios de Paole. Durante unos instantes, el ente permaneció en contemplación absorta de su presa y pareció sonreír al atisbar el estanque de sangre acumulado en aquellos labios. Después saltó del lecho, dejó tendida la muerte sobre las sábanas y retornó al sillón de terciopelo para tomar nuevamente su sudario. Cuando desveló el cuerpo de Yonasca, quedó maravillado por aquella faz blanquecina y aspiró la fragancia almizcle de aquella piel. No dejó que la tentación aletargase su ira. Trató de olvidar la belleza de la joven y acudió presto al ventanal para sumergirse de nuevo en la noche. En su sudario quedó parte del brillo dorado del violín, de tal modo que el atuendo resplandeció en la distancia hasta que el alba balbuceó tenuemente y la claridad germinó en las sombras. Después, todo fue un sueño para Paole, un trance en el que dejó de sentir el frío oleaje de aquellas sábanas. Enclaustrado en aquel angosto bajel, navegó por el río de la irrealidad, portado por palmas temblorosas, flotando entre preces, mientras Yonasca clamaba su nombre en sollozos, siguiendo el cortejo con aquel cirio lagrimeante que se extinguió a las puertas del camposanto. Los ósculos de lluvia empaparon el ataúd y enmascararon el semblante de los sufridos. Ellos no arrojaron rosas sobre su lecho acolchado. Al menos, él no sintió la caída de aquellas dádivas de despedida. Solo el martilleo de la lluvia, las bocanadas
de la pala sobre el cieno, grumos desprendidos sobre la madera y el temblor constante de su navío estancado. Pronto dejó de escuchar el estruendo multiplicado de la lluvia y la caída a intervalos de la tierra. Entonces sintió la densidad de todo un mundo sobre su cubil e imaginó el peso de 1001 muros sobre su yacer. La tierra terminó de asentarse definitivamente sobre aquel palacete de difunto. De allí arriba, del universo de firmamento e intemperies, le vino el silbo del viento. Entonces, un escalofrío meció la rigidez de sus brazos y sus párpados temblaron por primera vez tras su muerte. Volvió a escuchar el pálpito fenecido, flameando tenuemente en su conciencia, como si su corazón hubiese germinado en los parajes de su mente, mientras en aquel pecho yacía una oquedad de vacío desbordado. En el clamor de los laberintos, aquellas siluetas destilaron el tropel de pasos sobre los senderos de tierra húmeda, paseando libre entre cruces, persignándose a la luz de cirios sigilosos. Cuando las sombras del cortejo desaparecieron de su conciencia, Paole advirtió que sus párpados se abrían a las tinieblas para ansiar el claro de luna. Sus garras arañaron la madera, primero provocando la lluvia de astillas sobre su semblante, después hiriendo el grosor pulido hasta horadar la tierra, esbozar una galería de luminosidad mortecina y culminar la sombría estampa de su resurrección, cuando el atardecer susurraba nanas de noche en el Valle de las Lápidas. Desde entonces hasta hoy, ha morado diferentes rincones de la penumbra de esta necrópolis, mientras su hermana Yonasca suspira por él en la distancia, creyendo ver en la lejanía el vuelo de un vampiro ataviado en su sudario de fosforescencias doradas. Paole ha escuchado su violín en las noches de tormenta y se ha dormido al alba, huyendo de las deleznables claridades de los días en otoño, suspirando en sueños al querer ver el cortejo de familiares acudir al pie de su fosa para dejar remembranzas cárdenas en los pétalos de rosas altivas. También presiente el vagar del gran vampiro que vigila los parajes del Camposanto, pero aunque mora la intemperie de nocturnidad como él, no ha deseado jamás seguir su estela fétida para cortejarlo, ni siquiera aún sabiendo que aquel sabría cómo saciar su sed. Bajo la lluvia, tras los muros de criptas desoladas, Paole ha contemplado el leal retorno de cortejos con fragancia a ramilletes cortados y ha llorado al ver las siluetas arrodilladas en apacible murmullo de rezos ante las fosas de los anhelados. Puede sentir el alivio de aquellos, los que ya difuminaron su ser, consumidos en el festín de necrófagos, o los que han empezado a dormir en sus tumbas recientemente. Los fuegos fatuos germinan en la oscuridad mientras se escucha el mascar de los yacentes, melodía de placer que recuerda el chirriar de los goznes
en una ermita perdida. Tal es el instantáneo gozo que eclipsa la eterna agonía letárgica que padecen los muertos. Candelabrum. Impresionante relato. Su autor, el escritor Julio Ángel Olivares Merino, logra sobrecogernos con su extraordinaria, angustiosa, escalofriante historia. Como también lo logra Javier Cano Alcázar, de Córdoba, con su relato La Copa. Inquietante y sorprendente. Miedo. ¿Qué es el miedo? Una sensación real, un sentimiento imaginario. ¿Quién sabe? En el mundo existen personas que se atemorizan por cualquier cosa, mientras otras se jactan de que nada puede inquietarlas. Pero, ¿es posible que puedan existir personas a las que nada les asuste? Una pregunta muy difícil de contestar, aunque no para Rodrigo Castelar. Este arqueólogo, no muy alto, de 36 años, y al que la barba hacía que sus facciones fueran duras, alardeaba de su valor ante todos. Nada, absolutamente nada de este mundo lo asustaba. La búsqueda del Santo Grial, en la que llevaba embarcado toda su vida, le había permitido presenciar todo tipo de misterios y hechos sobrenaturales. Se podía decir que estaba inmunizado. Ahora su búsqueda lo había llevado a México, cerca de la ciudad de Sierra Mojada, hacia donde se dirigía por una de esas carreteras rectas y solitarias que se pierden en el horizonte. Rodrigo se creía el más valiente, así que cuando escuchó el aviso urgente de tormenta por la radio de su automóvil, no lo dudó un instante y abandonó la carretera principal por el primer desvío que encontró para dirigirse por un camino de tierra al pueblo más cercano, para refugiarse de la tormenta que se avecinaba. ¡Qué camino más espantoso! Espero que el pueblo no sea igual, porque de serlo, mal me iría. Estas malditas piedras, con tal de que no me pinchen las ruedas, son unas piedras tan puntiagudas. Tardó más de 20 minutos en llegar. Para entonces, el viento se había tornado huracanado y el cielo estaba completamente encapotado por nubes tan negras como el carbón. Paró el coche junto al cartel que anunciaba el nombre del pueblo. Bienvenidos a Las Almas, ciudad de paz. Las Almas. ¿Acaso será un pueblo únicamente habitado por almas? Enfiló el coche hacia la calle principal, y la única, buscando el edificio con aspecto más resistente para cobijarse. Pero le resultó una labor imposible. Se había metido en un auténtico pueblo fantasma. Un pueblo totalmente abandonado y muerto, que por el estado ruinoso de sus edificios, la mayoría de madera, tenía pinta de llevar así muchos años. Bueno, si busco el lado positivo, este pueblo no está nada mal. Esta noche no me molestará nadie. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer con fuerza sobre el parabrisas. Rodrigo no sentía temor, pero la sensación de urgencia por encontrar un refugio creció en su interior. La radio había dicho algo de un tornado, así que el asunto era serio. El problema era que no tenía mucho donde elegir. El pueblo fantasma solo tenía una calle. El mejor edificio parecía uno de 2 plantas, situado hacia la mitad de la calle. Tenía la azotea medio derruida, pero parecía el más sólido. Detuvo el coche junto a la puerta, cogió la linterna y salió corriendo hacia la entrada de la casa. Pese a lo corto del trecho, lo dejaron empapado la fuerza del viento y la lluvia. Chorreando, apartó la puerta, que estaba desvencijada, y entró en la casa encendiendo la linterna.
Oh, no. ¿Qué casa? ¿Dónde me he metido? La casa estaba totalmente en ruinas. En realidad, más que una casa, parecían los restos de un bar. Hacia donde quiera que iluminase con su linterna, siempre descubría lo mismo: moho, telarañas, ruinas, suciedad. El fuerte viento estremecía toda la casa, creando extraños ruidos y vibraciones. Camarero, un coñac doble, por favor. No hay camarero fantasma que me sirva. Me lo tomaré con humor. Un estruendo lo sobresaltó. Un trueno. Solo era un trueno. El primero de la tormenta que se avecinaba, pero fue tan fuerte como el estallido de una bomba. La estancia se iluminó por completo durante un segundo. El relámpago fue impresionante. Rodrigo se fijó en la mano que sujetaba la linterna y comprobó que temblaba ligeramente, muy poco, pero temblaba. Pero, Rodrigo, ¿te va a asustar un trueno? ¿A ti? Pero si has vivido miles de tormentas. ¡Qué estupidez! Buscaré un sitio más acogedor en donde descansar. Lo necesito. Han sido muchas horas al volante. Escudriñando con la linterna, descubrió al fondo de la estancia una escalera. Aunque tenía algunos peldaños rotos, se podía subir por ella. Iba a hacerlo, pero un súbito destello lo deslumbró. Fue una luz brillante, cegadora, que tan solo duró un segundo. Lentamente se giró y buscó la procedencia del destello. Todo estaba oscuro, no sirviéndole la linterna para localizar la procedencia de la luz. Y ahora, otra vez. La luz, con cada relámpago, parecía cobrar fantasmagórica vida. Pero Rodrigo consiguió localizar lo que buscaba. Sobre un estante, completamente sola, había una copa. Una copa que, a la luz de la linterna, lanzó 1000 destellos por la habitación. No puede ser. La copa, de oro puro, estaba rodeada en su base por diminutos diamantes y el borde aparecía incrustado por pequeños zafiros de múltiples colores. Era una maravilla, una visión del otro mundo. Rodrigo se acercó un poco más. Tan solo estaba a unos pocos centímetros y le costaba mirarla. El fulgor que despedía le hería los ojos. Es imposible. No puede ser que el objeto sagrado más buscado del mundo esté aquí, de repente, al alcance de mi mano. No, tiene que ser un error. Después de tantos años. Era cierto que estaba en México para buscarla. Había oído rumores de apariciones y visiones, y todas señalaban esa zona. Pero no los había tomado demasiado en serio. Los rumores sobre el Santo Grial eran muchos, tantos como personas hay en este mundo. La tormenta arreciaba. Los truenos y las primeras gotas de lluvia que empezaban a filtrarse por el techo le hicieron volver en sí. Desconocía si en realidad la copa era el objeto sagrado, pero no lo dejaría allí. Lo cogió con temor reverencial. No pasó nada, ni sintió nada especial. Corriendo con una agitación que cada vez era más fuerte en su interior, subió la escalera y se metió en una de las habitaciones que parecía más confortable. Cerró la puerta y la atrancó con una silla. ¿Sería tal acción una primera señal de que estaba perdiendo la razón? Tomó un viejo colchón y arrastrándolo lo colocó en un rincón de la estancia. Se sentó encima y colocó la copa delante suya, a sus pies. La contempló con ojos cada vez más abiertos, mientras la lluvia golpeaba cada vez con más fuerza el gastado cristal de la ventana. El viento hacía crujir toda la casa.
Pero Rodrigo había perdido todo contacto con el mundo exterior. Allí sentado, se balanceaba hacia adelante y atrás, la linterna fija en la copa. Una terrible lucha tenía lugar en su interior. Durante 20 años, la había estado buscando sin el menor resultado. La copa de Cristo, ni más ni menos. Sin embargo, Rodrigo también conocía la leyenda. La inmortalidad. Era algo que siempre había deseado. Sobrevivir a todo y a todos. Pero también conocía a los que decían que el Santo Grial debía ser una simple copa de madera. Aún así, ¿tenía algo que perder? Si en realidad esa copa era la auténtica y le concedía la inmortalidad, se convertiría en el hombre más poderoso del mundo. La batalla interior duró poco. La ambición derrotó fácilmente a la prudencia. Rodrigo se levantó y abrió la ventana. Una bocanada de viento frío y huracanado inundó de inmediato la pequeña habitación. Sacó la copa al exterior para que la llenara el agua de la lluvia. En el exterior todo estaba oscuro. Tan solo los relámpagos, cada vez más frecuentes, rasgaban las tinieblas. La copa se llenó y Rodrigo retrocedió cerrando la ventana. Temblaba tan violentamente que el líquido se derramaba por los bordes de la copa. El momento supremo, tan esperado, había llegado. La inmortalidad. Seré poderoso. Oh Dios, has sido generoso conmigo. Me has recompensado por tantos años de búsqueda, de sacrificios, de sufrimientos. No te arrepentirás. De un solo trago, vació todo el contenido de la copa. Sentado en el colchón aguardaba enloqueciendo al saber si... ¿Soy inmortal? Pero, si realmente lo soy, ¿cómo podré saberlo? Estúpido. No había pensado en eso. No puedo saberlo. Enojado y furioso consigo mismo, levantándose, se acercó a la ventana. Si me arrojo desde ella, de hacerlo, sabré si soy inmortal. Pero, ¿qué? Se ha apagado la linterna. No soporto esta oscuridad. No funciona. Completamente a oscuras, la sensación de poder que le había embargado anteriormente desapareció por completo, y su lugar fue ocupado por el pánico. Siento algo en mi interior. Algo que no anda bien. No, esta oscuridad me resulta insoportable. Me es claustrofóbica. La ventana, con un estruendo impresionante, se abrió de par en par, haciendo añicos todos los cristales. El viento huracanado se hizo dueño de la estancia y el miedo dominó al que había sido un valiente, a Rodrigo. ¡Malditos! ¡Malditos, sí! ¡Malditos! ¡Malditos servidores del diablo! ¡Dejadme! ¡Dejadme tranquilo! Yo no os he hecho nada. Nada. Solo quería saber si tenía derecho a hacerlo. Años y años buscando el Santo Grial. No, yo no he cometido ningún sacrilegio. Los truenos y relámpagos le respondieron con furia. La lluvia fue más torrencial. Rodrigo, totalmente desesperado, arrojó la copa por la ventana. ¡Os la devuelvo! ¡Pero dejadme tranquilo! La copa acabó cayendo justo en medio de la desierta calle.
Inmediatamente, el más poderoso de los rayos, el más ensordecedor de los truenos, lo dejaron atónito. Jamás había caído rayo semejante sobre la tierra. Lo hizo sobre la copa, produciendo una pavorosa explosión que dejó a Rodrigo completamente ciego. ¡Ah! ¡No! ¡No! En el lugar en el que había estado la copa, aparecía un profundo cráter. Rodrigo retrocedió aterrorizado, tropezó y cayó de bruces al suelo. Arrodillado, se frotó fuertemente los ojos y poco a poco consiguió recuperar algo de visión. Si me llego a quedar ciego aquí, estaría completamente perdido. La mancha blanca que ocupaba por el momento su visión menguó hasta que pudo de nuevo observar la habitación. Se levantó con esfuerzo y se asomó de nuevo a la ventana. Quería saber lo que había ocurrido. No me explico cómo una copa puede atraer. Porque atrajo al rayo seguro. Y la copa ni es de hierro. Y que se ha formado un cráter. Es increíble. Pero del cráter. Incrédulo, vio como algo pugnaba por salir del interior del cráter. Estaba muy oscuro, pero no lo suficiente como para que no lo pudiera distinguir. Con los ojos a punto de saltarles de sus órbitas, observó cómo primero una mano y luego un brazo despellejado y seco salían del horrible agujero. Aquella cosa no tardó en salir por completo. Era una persona, o al menos lo parecía, pero estaba como momificada, desgastada y con trozos de piel colgándole por todo el cuerpo. Se volvió. En ese mismo momento, un relámpago lo iluminó por completo. A Rodrigo se le congeló el corazón. Quien había salido del cráter era él, su doble, pero asquerosa, nauseabundamente horrible. Sus ojos no tenía ojos. Las cuencas las tenía tan vacías y tan oscuras como la noche. ¡Rodrigo! ¡He acudido a tu llamada! ¿A mi llamada? ¡Voy, Rodrigo! Rodrigo retrocedió. No puede ser. Esto es una pesadilla. Una horrible pesadilla. En algún lugar del camino me he quedado dormido y tengo que despertar. Le sobrecogió un fuerte crujido en la planta baja de la casa. ¿Y el viento? ¿Y el viento no es? No. Se acercó sigilosamente a la puerta y escuchó pasos por la escalera. Aquella horrible criatura se acercaba a él. Un arma. Tengo que encontrar un arma. Algo que... Pero aquí no hay nada. Nada. Rodrigo acabó refugiándose en un rincón. De repente, la puerta fue derribada con gran violencia. ¡No! Rodrigo contempló a la criatura que tan igual era a él. Pero su rostro, con las cuencas de los ojos vacías, era demoníaco. Avanzó hacia él. ¡Vengo por ti! ¡No quiero morir! ¡Por ti, Rodrigo! ¡No! La criatura, cogiéndole por el brazo, lo arrastró por el suelo. ¡Ya estás muerto, Rodrigo! ¡Ya estás muerto! ¡Mira! Lenta, muy lentamente, como temiendo enfrentarse cara a cara con la muerte, Rodrigo volvió la cabeza. En el rincón, acurrucado contra las paredes, estaba él, pálido, con los ojos muy abiertos, muerto. ¡No! Tu alma es mía, Rodrigo. ¡Mía!
La criatura, agarrando a Rodrigo como lo haría la más feroz de las bestias, lo arrojó por la ventana. ¿Pero qué? No puede ser. Estoy vivo. Aquí, en la calle. Y me puedo levantar como si nada hubiera ocurrido. Sí, es una pesadilla. No, no lo es. ¿Qué? Tú, bebiendo de la copa, me llamaste. Venció tu lado oscuro. No te importó cometer un sacrilegio con tal de tener poder, de ser inmortal. Lo has conseguido. Sí, Rodrigo, lo has conseguido. Eres inmortal. Yo no sabía que... Inmortal, sí. Pero mío, para siempre. Siempre. La criatura, lentamente, desapareció por el cráter, llevándose consigo a Rodrigo, que ni siquiera gritó en su último viaje. Rodrigo, en lo más profundo, en lo más recóndito de su ser, aún conservaba la esperanza de estar viviendo una pesadilla que despertaría en cualquier momento, encontrándose sudoroso en su coche, en alguna cuneta del camino. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Candelabrum y la copa. Estos capítulos han sido interpretados por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco, Arturo Martín y Roberto Cruz.